Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte. El día de hoy les tengo una pregunta. En caso de divorcio, ¿procede el pago de una compensación económica al cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar? Eso es lo que vamos a platicar y resolver el día de hoy. Para esto nos acompañan Alejandro Gallardo, de Ciencias Políticas de la Ibero de Puebla, Efraín Valenzuela, de Derecho del Centro Carbonell, Daisy García, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, María Gómez, de Filosofía de la Universidad Panamericana, y Fabiola Ballón, de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi nombre es Samantha Tafich, comenzamos. Efraín, para resolver esta cuestión, me gustaría que pudiéramos poner en contexto a todos los y las televidentes de este programa. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el caso que resolvió la primera sala en este amparo directo en revisión? ¿Qué tal, Samantha? Buen día. Claro que sí. El 10 de noviembre del 2021, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, estableció que, de conformidad con el principio de igualdad entre cónyuges, procede una indemnización económica de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, celebrado bajo el régimen de separación de bienes a favor de la persona que se dedicó preponderantemente al hogar y a la crianza de las hijas y los hijos, aun cuando la legislación local no lo preveía. Esta decisión deriva del juicio de amparo directo 7653-2019, en el que una mujer planteó la inconstitucionalidad del artículo 162 del Código Civil para el Estado de Veracruz por no prever el pago de una de una pensión compensatoria sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, en contravención al principio de igualdad entre cónyuges. El Tribunal Colegiado del Conocimiento negó la protección constitucional, decisión contra la cual la solicitante de amparo interpuso un recurso de revisión. Perfecto, muchas gracias, Efraín. Daisy, otra abogada, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre el caso, que desarrolles un poco más sobre los aspectos que consideres que sea relevante. Ok, muchas gracias nuevamente por permitirme y compartir con ustedes este espacio tan importante. Y como ya lo mencionaba Efraín, este es un amparo directo en revisión resuelto por la primera sala. Es muy importante establecer acerca del principio de igualdad entre cónyuges, ya que este sirve para proteger la repartición de ingresos y de los bienes adquiridos dentro del matrimonio. O sea, esto es para que tanto las dos personas puedan obtener algún beneficio después de la disolución de algún matrimonio. Esto es especialmente lo maneja la primera sala hacia las mujeres debido a este tiempo de roles y estereotipos que se han estado dando. Tiene los fundamentos legales, me gusta mucho que abarquen la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo número 17, ya que, como lo menciona Efraín, no importa que no esté previsto en la ley, pero hay que recordar que existen los fundamentos legales en la Constitución, en el artículo primero y pues obviamente el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es trascendente dentro de la resolución, ya que es muy importante poder garantizar los derechos humanos de todas las personas, pero más de aquellos grupos que se encuentran vulnerables. Muchísimas gracias, Daisy. María, eres filósofa y creo que es importante la perspectiva de la filosofía en este tipo de casos. Entonces, ¿hay algo que nos quisieras aportar? ¿Cuál sería tu perspectiva sobre este tema? Bueno, buenos días primero. Gracias a todos por estar y por invitarme. Y yo, mi perspectiva fue, estoy teniendo un poco de problema formulándola con las palabras adecuadas porque em, mucho de mi pensamiento mientras leía esto, como que justo como menciona Daisy, las mujeres en este contexto, en este tipo de casos, en el sentido
matrimonio heterosexual, la mujer es la parte vulnerada en esta situación cuando hay divorcio, porque en nuestra sociedad justo es normal que el hombre trabaje y gane el dinero y la mujer se quede en casa y se dedique al hogar y a los hijos. Y por un lado, es muy interesante que apenas hasta ahorita, el año pasado, se haya contemplado este tipo de caso en la Suprema Corte. O sea, me parece muy reciente para, para decidir que una mujer tiene derecho, o bueno, el cónyuge dedicado al hogar tiene derecho a una indemnización económica por su trabajo en el hogar. Me parece de entrada muy, muy fuerte que apenas ahorita estemos hablando de esto, este año. Bueno, es importante mencionar que esta sentencia pertenece a la 11ª época, por lo que se vuelve vinculante. Sin embargo, hay sentencias del mismo orden que hablan de la figura de la compensación económica. Hay alguna por ahí de Michoacán, que mencionan esta situación, pero y ya le dan un carácter de figura compensatoria. Entonces, ya es algo que está reflexionado por los juzgadores, no es algo nuevo, es algo que ya está reflexionado. Sin embargo, ahora sí ya es completamente vinculante a partir de esta sentencia. Gracias por la aclaración. Justo los matices de derecho se me complican un chorro. Pero bueno, después de todo esto, como que yo en lo que más pensaba era justo en este origen del problema, por así decirlo, de pensar, o sea, esta idea y este paradigma de que el hombre trabaje y gane dinero y la mujer se dedique al hogar y a los niños. Y hay mucha conversación ahorita respecto a lo vulnerante que eso es para la mujer y cómo el trabajo que hace en el hogar no es reconocido y el trabajo de la maternidad y de cuidados no es reconocido como una labor y como un trabajo cuando es literalmente lo que sostiene todos los demás trabajos que hay. Em, pero también como que no dejaba de pensar en la parte masculina o del cónyuge que labora, porque por este mismo paradigma, como que los hombres están completamente incapaces de cuidarse a sí mismos sin el empleo de una mujer que les haga cosas, o sea, no todos, obviamente, y, y no necesariamente, pero normalmente en esta división del trabajo, así como esta mujer no tiene y se defiende diciendo que no tiene la capacidad de laborar porque no invirtió nada del tiempo de su vida en su desarrollo profesional y laboral. Entonces ahorita es muy difícil que entre a ese ámbito porque está en completa desventaja. Como que yo pensaba, o sea, se habla mucho de eso y es importante, pero también de la otra parte, como que siento que no vamos a poder resolver el problema de la falta de las mujeres en la fuerza laboral si no hablamos también del problema de la falta de capacidad de autocuidado y automantenimiento y autosuficiencia que los hombres tienen en este tipo de sociedad en el que vivimos. Y mientras los hombres no tengan esa también como iniciativa y capacidad de autocuidado, las mujeres seguirán siendo empleadas infinitamente como las personas que se dedican a cuidar y a mantener y a educar y a toda la labor doméstica. Entonces, lo dejo ahí como que es, tal vez se va muy por la tangente de lo que puede ser la discusión de este caso, pero me gustaría ponerlo porque no sé, no es una perspectiva que veo seguido y es lo que más se quedaba conmigo mientras leía la sentencia y en lo que pensaba. Pero ya, o sea, como que me gustaría poner en primera plana que para hablar de, o sea, para resolver el problema de las mujeres, o sea, de la falta de reconocimiento de las mujeres, de la labor de las mujeres o de la labor doméstica, eh, como que tenemos que hablar de lo que se pierde también o lo que falta en el ejercicio como de una vida masculina o de una vida de hombre en esta sociedad. No sé, si me fui muy, si hablé raro, lo lamento.
y podemos matizar y hablar más al respecto si me fui muy para afuera. Pero eso es lo que yo pensaba. Para nada, María, me encanta que hayas incorporado lo que en derecho llamamos perspectiva de género, súper importante, y creo que es un tema, desde ahí creo que podríamos abordar esta sentencia de una manera pues más derecho humanista, ¿no? Entonces, me encanta tu participación. Solo sí quiero mencionar, como para que quede como claro y al margen, ya desde, creo que fue 2013, pero no estoy segura del año, fue por esas fechas, principios de la década anterior, que el ministro Saldívar justo fue ponente en un asunto que es mejor conocido como doble jornada laboral, en el que justamente se dijo que el trabajo del cuidado del hogar y el cuidado de los menores y todo lo que involucra, sí es efectivamente trabajo y efectivamente debe ser remunerado. Creo que lo particular de esta sentencia, o lo que la hace relevante, bueno, es uno, que es importante reiterar esto, ¿no? Porque al parecer no ha quedado como eh, integrado en la sociedad o no ha sido algo que como en el imaginario colectivo haya quedado muy claro. Pero además, pues esta era en el caso particular que estamos viendo, esta era una legislación local que no contemplaba justamente que se tuviera que remunerar a la persona que se hubiera dedicado preponderantemente al hogar. Entonces, eso es importante mencionarlo. Y me encanta que hayas hecho mención a algo muy importante, que es los roles y los estereotipos de género que hay, o sea, sobre las mujeres que deben de ser y tienen que ser quienes se dediquen preponderantemente al hogar, cuando pues no, en cualquier familia, en cualquier hogar debe haber una corresponsabilidad por parte de tanto del hombre como la mujer cuando se habla de parejas heterosexuales, ¿no? Entonces me encanta la participación, creo que me gustaría ahondar un poco más en ese tema y me gustaría escuchar la perspectiva de otra mujer, Fabiola, eres socióloga, ¿qué opinas de todo lo que acaba de decir María? ¿Qué opinas del caso en general? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y también de acuerdo con lo que menciona María y la relevancia de empezar a juzgar desde la perspectiva de género es vital, se vuelve vital para avanzar hacia la justicia y garantizar la paridad, ¿no? En todos los casos. Y precisamente en el tema del divorcio, o sea, esta perspectiva de género primero nos da esta figura del divorcio incausado, entre otras cosas. Pero algo que me llamaba mucho la atención mientras leía todo este proceso tan largo, porque además data de al menos contar una historia que empezó en el 2002 y llegó hasta el 2020, ¿no? O sea, cuánto fue la lucha para demostrar, ¿no? Que ya no podía valerse, que debía recompensarse todo su trabajo de cuidados en el momento del divorcio, ¿no? Como es su derecho a una recompensación por un trabajo, ¿no? Más allá como de esto de lo que me debes como pareja, tenía que ver con un trabajo de cuidados, ¿no? El reconocimiento a los cuidados, al trabajo doméstico que pues ya en recientes años y desde hace varios años se empieza con el tema de la remuneración del trabajo doméstico de forma justa. Si bien fue de mutuo acuerdo el tema de separar los bienes, lo que sí se construye durante el matrimonio me parece que es ahí donde debería haber más este tema de la perspectiva de género, ¿no? Quizá con lo que tú llegas o con lo que cada uno llega por su parte le corresponde llevárselo al final, pero lo que se construye juntos, ahí es donde me parece importante, porque si bien yo particularmente veía esta figura también que me hace mucho ruido el tema de mientras no te cases con otra persona, yo puedo respetar este acuerdo, ¿no? Entonces ahí cuánta perspectiva de género hay, ¿no? O sea, como por qué seguimos viendo que las mujeres somos sujetas de tutela. Me parece que entonces no se nos reconoce como sujetas de derechos, sino sujetas de tutela, ¿no? Bajo esta figura de los roles y estereotipos de género, sobre todo en las mujeres heterosexuales, cuando estamos fuera del matrimonio, estamos bajo la tutela del padre, ¿no? Como es nuestro padre quien provee, eh, quien mantiene ciertos gastos económicos, pero también hay una figura de cuidados. Mientras que si llegamos al matrimonio, ahí la tutela pasa al esposo, ¿no? Y entonces, bajo estos roles y estereotipos de género, las mujeres deciden, porque también habría que pensar como, bajo qué lógica se decide preponderantemente dedicarte al trabajo, si
cuando fue esa decisión, regularmente tiene que ver por ciertas presiones psicológicas, emocionales, para que las mujeres renuncien a sus trabajos y se queden al trabajo de cuidado doméstico, sin ninguna paga más que la de administrar también lo que se corresponde por el sueldo y demás. Me parece que ahí hay como varias cosas interesantes, importantes de analizar desde la amplia perspectiva de género, no solo vista desde el derecho, ¿no? Sino estas interpretaciones también desde otras ciencias, ¿no? Comparto mucho con María, de pronto esta técnica y el lenguaje que da el derecho de pronto queda un poco cuadrada para estas otras interpretaciones que damos desde otras ciencias, eh, sobre todo en el tema de las mujeres, ¿no? Que se vuelve referente también me parece importante porque justo hace algunos meses platicaba con una amiga que también me contaba una historia similar, ¿no? Como para que esa persona, para que el esposo pudiera llegar y tener el trabajo que tiene, los logros y los éxitos que tiene, tuvo que necesitar de alguien que cuidara de él. Y ese alguien no va a recibir los mismos reconocimientos económicos que esa persona sí tuvo. Para que el señor pudiera ir limpio a su trabajo, con ropa limpia, asegurarse de que su hija estaba bien cuidada, asegurarse de que iba a tener alimentos y demás, hubo alguien que hizo ese mismo trabajo y que al final en el divorcio, aunque era de mutuo acuerdo, pues tenía que ser justo, ¿no? Y ahí creo que hay que seguir abonando más en esta discusión. Fabiola, muchas gracias por tu perspectiva y tu participación. Aquí creo que es importante mencionar algo. Creo que es bueno el hecho de que se haya introducido el tema de perspectiva de género, porque a pesar de que no debería de ser que las mujeres fuéramos quienes nos dedicamos preponderantemente al hogar, la realidad es que pues, los datos indican que así es. Tengo aquí, a ver, pues, algunas cifras. Las últimas encuestas que hizo el INEGI, según el INEGI, el 73.6% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares es producido por mujeres. Y luego tenemos otras cifras alarmantes. Por ejemplo, el 67.6% de las mujeres casadas o unidas encuestadas cuentan con ingresos, propiedades y o bienes, pero solamente 42.5% de las mujeres casadas o unidas encuestadas disponen de dinero que pueden utilizar como quieran. Entonces, o sea, lo que tenemos que tomar en cuenta es que la realidad del país es o sea, se le carga el trabajo no remunerado, el trabajo y cuidado del hogar a las mujeres. Entonces es importante que siempre que hablemos de estos temas tomemos en cuenta a quiénes vamos a estar afectando preponderantemente con este tipo de sentencias o este tipo de opiniones, ¿no? Entonces la opinión tanto de Fabiola o sea, como tuya, Fabiola, como de María, me parece súper importante y qué bueno que la traen a colación y creo que bueno que podamos profundizar en este tema. Ahora vamos a escuchar la perspectiva de un hombre. Alejandro, no te he dejado hablar el día de hoy todavía. Entonces, tú que estudiaste o estudias ciencias políticas, ¿por qué no nos platicas tu perspectiva? Hola, muchas gracias. Pues bueno, me parece que es una sentencia muy interesante, justo porque pese a que el tema es si es inconstitucional este artículo del Código Civil y si procede una indemnización para ese tema, ¿no? Del trabajo doméstico no remunerado, de fondo pues está todo lo que ya está planteado, ¿no? Es como toda esta organización de la familia, la concepción del matrimonio, la violencia económica que constantemente se ejerce en las parejas, el tema de la decisión, ¿no? De si efectivamente las mujeres están decidiendo libremente dedicarse al trabajo doméstico o ha sido toda esta carga cultural que les ha puesto en ese lugar, ¿no? Yo creo que como un primer momento, algo con lo que me quedaría es que nuevamente la realidad es más rápida, ¿no? De lo que el derecho está, quizás, ¿no? Me parece que de pronto por ahí podría ser esta impresión de como que hasta ahorita estamos todavía con ese tema, ¿no? Cuando en mi lógica, pues, hace sentido, ¿no? De hecho, cuando lo estaba leyendo y leí el tema de que el divorcio con causa, no sé, en mi mente no tenía sentido de cómo. Había que comprobarle a un juez que se cumplió con tal cosa como un delito, una cosa así.
Y bueno, platiqué con un par de amigos abogados y ya me explicaron como todo este cambio de paradigma que ha habido a partir de esas jurisprudencias de la Suprema Corte y toda esa nueva legislación para cambiar la concepción del divorcio, ¿no? Pero es desde ahí, ¿no? Desde cómo concebíamos las relaciones, los vínculos matrimoniales, cómo se iba a llevar esta disolución, y entonces ya tenía sentido porque en casos de matrimonios por bienes separados, en ese momento pues tal vez no procedía la indemnización, ¿no? Pero pues está de fondo todos esos derechos. Algo que también me gustaría nomás dejar mencionado es que me parece interesante, la estrategia fue constantemente apelar a la inconstitucionalidad del 162 del Código Civil, y sin embargo al final la Suprema Corte determinó que no era inconstitucional como tal, pero el tema de fondo es que sí hay un derecho al ser retribuido por ese trabajo, ¿no? Ese trabajo doméstico, ese trabajo que al final de cuentas es un trabajo bien importante, como ya bien lo han dicho, ¿no? Entonces, no sé, me quedé pensando si quizás pudo haberse seguido otra estrategia que fuera menos desgastante, porque pues sí son un buen de años los que pasan, los que transcurren, pero quizás apelar más como al derecho que tiene la persona a una indemnización, en lugar de la inconstitucionalidad de ese artículo, ¿no? Creo que es algo como interesante en esa sentencia también. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todas y todos por tus participaciones que me parecen excelentes y muy importantes, y el debate se está poniendo bastante bueno, pero se nos está acabando el tiempo del primer bloque, entonces vamos a ponerle una pausa y en un ratito regresamos. Bienvenidos de regreso a El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre si procede el pago de una compensación económica a él o la cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar. Daisy, quiero ir contigo ahorita en este segundo bloque para que nos puedas dar tu opinión sobre los temas que ya se plantearon en el bloque anterior. Gracias, Samantha. Pues es muy importante mencionar que independientemente de que se solicita una compensación económica, también se solicita una pensión. Esto, pues como lo mencioné en el bloque anterior, es importante debido a que la persona se declara en una incapacidad para trabajar, ¿no? Ya sea por edad o por alguna otra situación. Pero también es muy importante atender a la igualdad como principio y como derecho, ya que dota de un sentido al ordenamiento jurídico y debe de existir, obviamente, igualdad en la aplicación de las leyes. Existen dos violaciones a este principio de igualdad, que es el de discriminación directa y el de discriminación indirecta. En el de discriminación directa es un trato diferenciado por la ley, y en el de discriminación indirecta es cuando aparentemente es neutra, ¿no? En este sentido. Entonces, como lo mencioné, la compensación económica consta de pagar hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, y uno de los requisitos es contraer nupcias bajo el régimen de separación de bienes. Esto no aplica en una sociedad conyugal, así que es como de muy suma importancia el poder llevarlo a cabo y el poder también mencionar la cuestión de una pensión, ya que hay casos en los que tal vez no exista una reparación o más que nada una compensación económica, pero sí existe la necesidad de otorgar alguna pensión, pues para subsidiar como todo este trabajo que también ya se ha realizado tiempo atrás, ¿no? Es muy importante para mí también tocarlo, que si bien la Corte establece que la Corte no tiene las facultades para legislarlo y que por lo tanto tuvieron que tomar también y hacer un poco de uso del derecho internacional, como es utilizar los instrumentos internacionales, pues sí, esto estaba vigente en el Código para el Estado de Veracruz, que es en el lugar en donde se desarrolla, en el 2020. Entonces, para mí es como muy importante, han pasado como 2 años, que ya comencemos a poder como traerlo ya a estos tiempos, ¿no? Porque digo, tenemos que avanzar en materia de derechos humanos, no está dentro de algunas legislaciones, sí debe de ser de suma importancia porque lo vemos, porque son cosas que tal vez está muy bien que lleguen a la Corte, pero también son cosas que se pueden resolver en primera instancia o a primera mano. Y siento yo que sí está muy bien el uso de los instrumentos internacionales y todo esto que realizó la Corte dentro de la resolución, pero también es como más importante que podamos dedicarnos a ese tipo de cosas de poder incrementar y garantizar derechos humanos a través de las legislaciones locales. Perfecto, muchas gracias, Daisy. Qué bueno que tocas el tema de la igualdad sustantiva. Como bien mencionas, el hecho de que exista una igualdad aparente ante la ley no implica
que la norma no sea discriminatoria, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta el contexto, la situación estructural, todo lo que puede estar afectando especialmente a un grupo más vulnerable o más marginalizado, o un grupo que está siendo afectado o sea, por la apariencia de la norma igualitaria, ¿no? En este caso creo que es un gran ejemplo. O sea, si estamos hablando por ejemplo, de robo entre cónyuges, de violencia económica, o en este caso, de la compensación económica que se debe dar en el hogar, pues evidentemente hay un tema de género involucrado que o sea, que si no lo tomas en cuenta a la hora de elaborar la norma, pues estás dejando atrás a las mujeres que pueden verse afectadas por esta norma, ¿no? Entonces es súper importante mencionarlo. Efraín, ¿qué opinas de lo que acabo de mencionar y lo que mencionó Daisy tan puntualmente? Sí, gracias, Samantha. Sí, es muy importante mencionar pues la parte de la figura de la compensación económica, que nace justamente para hacer frente a la desigualdad que padecen las mujeres, como ya lo hemos dicho, en el disfrute de sus derechos, ¿no? Hay un tema que sucede justamente después de la disolución del vínculo matrimonial, en este caso justo en que la pareja, que queda en menor capacidad económica, también a mi parecer debería de también incorporarse el sentido de la ayuda psicológica a la persona que queda en esa desigualdad, porque si bien habrá una compensación económica, sí hay una necesidad de reparar ese daño psicológico que queda, porque evidentemente la persona queda en desigualdad en muchos sentidos y tendrá que recomponer su vida. Y desde luego que esa es su responsabilidad, pero también es parte del cónyuge que pueda ayudarla a regresar a una normalidad adversa, porque ya su edad, en este caso de la sentencia, ya no va a ser pues bien recibida o con mucha facilidad para acomodarse en el campo laboral con la misma facilidad que lo hubiera hecho pues en los inicios de su matrimonio, ¿no? Entonces, si bien esta figura de la compensación económica pues no pretende igualar la masa patrimonial, sí pretende pues paliar un poquito esa desigualdad, ¿no? Además, también es importante mencionar que si en efecto no se habla de la inconstitucionalidad del artículo, sí se habla de la obligación que tienen las entidades federativas de reconocer el estado civil de las personas y de reconocer también que la legislación debe ser apegada a los derechos fundamentales. Entonces, de hecho, hace una recomendación a todos los juzgadores de todas las entidades a que integren en sus principios y deliberaciones justamente hacia todos los criterios que se están estableciendo aquí. Otra recomendación pues sería también que esta figura sea ya incorporada, así como lo fue incorporada en el Código Civil de la Ciudad de México, para que sea incorporada también en el Código Civil. Gracias, Efraín. Muy interesante perspectiva. Creo que es importante que lo tomemos en cuenta todos y todas los que estamos participando aquí, ¿no? María, filósofa, ¿alguna opinión o algo que amerite que se ponga sobre la mesa también? Sí. Como que me gustaría, digo, no sé, no hablo de derecho porque no puedo. Entonces, mi estrategia está siendo llevar la conversación a otro lado. Pero a mí me interesa mucho saber también, tal vez los hombres puedan participar en esto. Como que no sé si esto ya sea un terreno, no sé, no tan padre transitar, pero en esta desigualdad que vivimos bajo el patriarcado y bajo las normas de comportamiento de los géneros bajo el patriarcado, yo nunca he sido hombre y no sé cómo se siente que se espere de mí. Así como sé cómo se siente que se espere de mi mujer que mi misión de vida sea ser esposa y ser madre y mantener el hogar.
Pero como hombre, ¿qué se siente que tu misión de vida sea trabajar para mantener un hogar? Y que se siente que cuando te divorcias y se disuelve la relación, se espera que el resto de tu vida, parte de tu salario, sea para la persona que alguna vez fue tu cónyuge. Em, yo sé que es una conversación complicada porque le estamos, o sea, como que es una conversación que se da en muchos, muchos niveles. Eh, Porque, a ver, así como nosotras mujeres, no es como que decidamos dedicarnos al hogar, porque nunca se nos presenta como una decisión, es una expectativa, es algo impuesto sobre nosotros. Pues para el hombre heterosexual que desea mantener, o sea, tener una familia y formar una familia, eh, también se espera que él sea el que trabaje y el que mantenga el hogar laboralmente. ¿Y qué pasa si o sea, no sé, como que quiero que cuando pensemos en estos temas, que pues estamos pensando en estos todo el tiempo últimamente, porque es de lo que se habla y es magnífico que se hable, pero he visto como que quisiera que la conversación no se quede solo del lado de cómo nos afecta a nosotras mujeres, que sí nos afecta horrible y mucho, y justo por eso de aquí nace la conversación. Pero una vez más, o sea, esto nos está afectando a nosotras así y es injusto para nosotras de esta manera. Pero si es injusto para nosotras de esta manera, entonces obviamente también de alguna manera tiene que ser injusto para el otro lado. O sea, si hay injusticia presente acá, es porque hay injusticia presente acá también. Entonces, no sé, como que me gustaría enfocar un poco hacia cuál es la injusticia que sufren los hombres bajo este esquema, porque creo que es necesaria esa perspectiva también para arreglar el problema, como que si solo nos enfocamos, aunque es, o sea, a ver, sí necesitamos enfocarnos en el problema que es para nosotras mujeres, porque es el primordial y es como el, o sea, es el rol victimizado, por así decirlo. Pero yo creo que no podremos dejar nunca de victimizar mujeres como sociedad si no encontramos las maneras en las que esto está afectando a los hombres. Y de alguna manera, tal vez, no solo por empatía o ejercicio social, sino como, a ver, hay que convencer a los hombres de también trabajar para cambiar ese paradigma. O sea, necesitamos colaboración de todos los géneros para cambiar, o sea, el sistema, para que sea un sistema equitativo e igualitario. Entonces, no sé, como que me gustaría escuchar opinión de hombres respecto a estos cambios y estas modificaciones que hay a la ley y a la sociedad y cómo estamos pensando y hay que ayudar a las mujeres y hay que modificar las leyes para que las mujeres estén iguales. Eh, no sé, ¿qué se siente vivir eso siendo hombre y em, qué cosas falta de atender o qué problemas faltan de atender eh, eh, desde el lado, o sea, desde el lado de los hombres, pero en relación con esta modificación que todos estamos haciendo juntos como sociedad? No sé, eso quisiera compartir o eso traigo en la cabeza. Perfecto, es una gran aportación, María. Creo que tienes razón y es algo que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, sí, efectivamente el machismo o este tipo de normas que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres, pues sí, es verdad que afectan preponderantemente a las mujeres y ante una situación machista, pues las mujeres siempre vamos a ser las que vamos a perder un poco más, porque lo vivimos a través de la violencia y de actos como muy fuertes o que pueden afectar nuestra vida de manera más trascendental, ¿no? Pero sí es cierto, los hombres al final de cuentas también deben de involucrarse en cuestiones de igualdad de género, de, porque a ellos también se les imponen cargas, expectativas, roles de género, estereotipos, el típico, los hombres no deben de llorar, los hombres se deben dedicar a este tipo de labores, los hombres no se deben de vestir de esta manera. Entonces, a ellos también les restringe en su libertad, en su autodeterminación, en su proyecto de vida, en muchos factores, el hecho de que haya pues desigualdad o discriminación o pues machismo en general, ¿no? Entonces sí es importante que escuchemos la perspectiva de los hombres siempre a través del feminismo y a través de todos los temas de derechos humanos.
Entonces, Alejandro, bajo esa, bajo esa premisa, nos gustaría ahora escucharte a ti. Claro. Bueno, cuando yo estaba leyendo la sentencia, de pronto este primer antecedente de que se solicitó en un primer momento una pensión por el 80% del total de las percepciones, de pronto sí dije, wow, bueno, eso sí es un poco fuerte, ¿no? Digo, no se concedió esa pensión, pero el planteamiento pues es interesante, ¿no? Digo, en general me parece que toda práctica que implica como el descontarle a un trabajador siempre es violento para el trabajador, ¿no? Siempre se vive de esa forma. Los descuentos, todo ese tipo de prácticas, cuestiones, siempre resultan un tanto violentas para el trabajador. Eh, y sí, como que fue un tema recurrente, mi pensamiento, ¿no? Como de, pues sí, el matrimonio le genera ahora esta obligación, ¿no? A pesar de que ya se disolvió. Pero creo que ya como en el análisis, ya en la reflexión más profunda, yo no estoy seguro de si existe una injusticia en los hombres como tal, porque al final de cuentas es cierto que la balanza está inclinada hacia un lado y al final de cuentas es hacia el lado del hombre, ¿no? Al menos en este caso y en muchos casos, ¿no? Lo que yo problematizaría más bien sería la forma en la que entendemos la masculinidad y, como bien dicen, los roles que se les asignan a las dos partes en un matrimonio, ¿no? Y me atrevería a decir a que no solo heterosexual, porque creo que esas mismas dinámicas patriarcales se replican en parejas de todo tipo. Se espera siempre que una parte sea la que provea y que otra parte sea la que se dedique al cuidado. Comúnmente se dice que es a la que no trabaja, ¿no? Pero bueno, ya vimos que no es eso, ¿no? No es como tal. De hecho, es un trabajo bien importante, es un trabajo que tendría que ser remunerado y que por tal motivo merece una compensación, una respuesta. Entonces, yo creo que sí, digo, no es algo sencillo, es algo que al final tiene efectos sobre ambas partes. Puede generar como pues sí, sensación de violencia, porque yo igual también me pongo a pensar mucho en la situación laboral de ambos géneros, ¿no? Cuando la mujer argumenta que perdió esta oportunidad de desarrollarse como persona y de acceder a oportunidades laborales, pues yo pienso mucho en que efectivamente, ¿no? La cuestión de edad es fundamental para adquirir un trabajo después, y si no tienes experiencia y ya tienes cierta edad, es más difícil adquirir un trabajo. Sin embargo, este tipo de dinámicas también se replican con los hombres, ¿no? Al final también la edad vuelve a ser un factor importante en la cuestión del trabajo. Y hoy, que bueno, cada vez hay menos trabajos estables y ya con menor certidumbre, pues yo creo que complejiza todo más, ¿no? Más si se espera que el hombre adquiera como este rol de proveedor. Eh, pero bueno, yo no diría como que hay una injusticia en general en contra de los hombres, pero sí hay cargas patriarcales que afectan a todos y todas por igual, y que eso es lo que habría que problematizar, ¿no? Y que nuevamente creo que va mucho más rápido esta discusión que la que ocurre a veces en el derecho, ¿no? Entonces, por eso de pronto es emocionante cuando ordenamientos jurídicos que ya existen se aterrizan a esas situaciones que como tal no están así escritas, pero tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, eso es lo que diría ahorita. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Muy valiosa tu aportación. Fabiola, te vi asintiendo en algunas de las aseveraciones de Alejandro, entonces me gustaría saber qué es en lo que coincides y qué es en lo que no coincides. ¿Cuál es tu opinión? Coincido mucho en esta parte como justo de la importancia de estar retomando estas otras discusiones que se dan desde las movilizaciones sociales, desde estas estructuras también de lo que plantean las ciencias sociales, la sociología, la ciencia, discusiones que ellos ya han adentrado en cuanto al tema del género, roles, estereotipos, como las conformaciones de la sociedad para el derecho, ¿no? O sea que justamente el derecho tiene que estar también haciendo este acercamiento como para entonces reformular estas ideas, porque tiene mucha resonancia, algo que me parece que Daisy lo colocó al inicio de este bloque,
como lo importante que es que que esta resolución en un ámbito local resuena a nivel nacional, ¿no? Porque justamente es la interpretación de los distintos contextos donde o sea, hay lugares más conservadores que otros. Yo creo que una siempre a veces discute como qué ciudad es más conservadora que otra, pero la realidad es que venimos de contextos muy complejos en cuanto a los roles y estereotipos, que precisamente son estos los que refuerzan esta idea que me decía María, ¿no? O sea, a lo mejor nadie obliga a las mujeres propiamente, pero hay todo un discurso, una narrativa que se ha construido a lo largo de los años donde establece que son las mujeres quienes deben dedicarse a los trabajos del hogar, ¿no? Y en estas lógicas patriarcales, cuando se trata también, esto también devuelve como a mirar lo que ocurre dentro de las relaciones entre parejas del mismo sexo, ¿no? Entre matrimonios igualitarios, también debería estar mirándose esta figura, ¿no? Como quién de las dos parejas para romper esta idea de que solo ocurre dentro de los matrimonios heterosexuales, sino también dentro de los matrimonios igualitarios, este equilibrio de lo que se construye, vuelvo otra vez, como si bien son bienes separados, pero al final el matrimonio es una sociedad que permite la construcción de ambas personas hacia algún lugar. Y para que uno llegue al otro, habría que pensar como qué tanto interpuso. Pienso mucho en lo difícil que ha de haber sido entregar estos elementos probatorios para decir cuánto se dedicó la mujer al cuidado del hogar durante todos los años de matrimonio y probar también cómo fueron los cuidados hacia su hija. O sea, me parece que esos son cosas muy complejas que de pronto la psicología también tendría que entrar a decir, bueno, las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. La antropología, ¿no? O sea, distintos paradigmas para dimensionar sobre las cuestiones dentro del matrimonio como una figura que en lo legal pareciera que es muy estricto, ¿no? Como esto es esto, así, así, así. Y también otra de las cosas en las que coincido con Alejandro es precisamente en estos patrones de la masculinidad, ¿no? Como que se ven presentes, ¿no? Si bien ya se está hablando mucho como de los derechos de las mujeres, la emancipación, el logro de las mujeres, sin caer en esta parte de, es que las mujeres no nos podemos valer por nosotras mismas, sino también en cuanto a el ejercicio de la masculinidad se ha valido de estas ideas para permanecer en los estatutos del poder. También yo creo que, repito nuevamente, como la importancia de que esta resolución en términos de lo local tiene resonancia a niveles federales, nacionales, hacia otros contextos, ¿no? Y que a través de estos principios, de este marco internacional de los derechos humanos, y que incluso a través del artículo primero constitucional, pues que todas tenemos la posibilidad de retomar esta sentencia para poder aplicarlos en otros casos de divorcio que seguramente están en las mismas condiciones de cómo probar que sí que sí estuviste trabajando, ¿no? Porque además volvemos a la discusión de que si entonces el trabajo de cuidados o no se reconoce como un trabajo que debe ser remunerado más allá de un mutuo acuerdo entre parejas. Entonces, creo que ahí es como nuevamente hacia donde debemos aspirar. Se está en construcción un sistema nacional de cuidados que plantea precisamente estas particularidades. Y pues bueno, yo creo que me parece muy acertado esta parte de reconocer que sí hay derecho a una remuneración y recompensación, al menos del 50% por todo lo que se ha trabajado, independientemente de si se va a recompensar esos 15 años o más que estuvieron en disputa, si sí o si no merecía reconocerse su trabajo, ¿no? Si merecía reconocerse y por lo tanto recompensarse económicamente lo que esto implica, el esfuerzo, el trabajo que hay de por medio. Fabiola, muchas gracias por tu muy valiosa aportación. Creo que se debe de valorar en la importancia que se merece. Y lamentablemente se nos acabó el segundo bloque, pero vamos a regresar
a poder abordar un poco más de lo que nos planteas en el siguiente. Entonces, no, para todos todos y todas las que nos están viendo, no se vayan, que volvemos con más. Yo soy Samantha Tafich y estás viendo El Derecho a Disentir. Estamos de regreso en El Derecho a Disentir. El día de hoy estamos platicando sobre si en caso de divorcio procede una compensación económica a él o la cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al hogar. Afortunadamente, en los bloques anteriores hemos podido abordarlo desde una perspectiva de género que ha podido darle una perspectiva más interseccional y de derechos humanos a toda esta temática. Entonces, estamos de regreso con el tercer bloque y es el bloque de conclusiones. Efraín, ¿nos quieres aportar tu conclusión? Sí, gracias, Samantha. Sí, bueno, en primer lugar, mencionar que estos temas de derechos humanos han sido vanguardistas en la 10ª y 11ª época de la Suprema Corte y han sido escuchados y están siendo atendidos para ser incorporados en todo el ámbito de los operadores jurídicos, para que sean utilizados. Es irónico, por decirle de alguna manera, que este código fue reformado, el Código de Veracruz fue reformado en 2020, en este artículo fue derogado. También es importante mencionar que la igualdad entre cónyuges es una modalidad del principio general de igualdad y no discriminación. Eso es muy importante cuando hablamos de estos temas que son muy sensibles, porque realmente no se puede ocultar la estadística, es el gran número de personas son mujeres y acaban siendo acaban viendo concluido su matrimonio ya en edades donde sí quedan muy desiguales para poder competir en el ámbito laboral, ¿no? También es importante mencionar que es un llamado, si bien esta sentencia es vinculante, es un llamado también al legislador para que integre en los códigos pues, locales y federales este tipo de pensamiento jurídico, para que sea del común de la gente, poderlo tener al alcance. Y bueno, pues los abogados tenemos que tener muy presente este tipo de sentencias para poderlas llamar y poder pues defender los derechos fundamentales de las mujeres, ¿no? Perfecto, Efraín. Muchas gracias. Daisy, me voy contigo para que nos aportes tu muy valiosa conclusión. Gracias. Primero, agradecer nuevamente la invitación para poder compartir con ustedes. Y pues es muy importante para mí en el ámbito de derechos humanos que se les reconozca los derechos a todas las mujeres y más por los tiempos y el contexto en el que nos hemos estado desarrollando, pues obviamente y evidentemente es de suma importancia que podamos garantizar nuestros derechos humanos y nuestros derechos fundamentales. Para mí la resolución de la primera sala, como lo mencioné en el primer bloque, me gustó bastante, ya que cita a los tratados internacionales, a la Convención sobre los Derechos Humanos, y pues bueno, no sé, es como lo más importante para mí. Es muy importante seguir luchando por todos esos derechos para las mujeres, porque justo en este caso, en esta sentencia, se está hablando de una mujer. Existen muchos casos, existe el cada quien y el cada cual, pero al menos en esta sí es como muy importante y también resolverlo, como lo habían mencionado, con una equidad de género. Perfecto, muchas gracias, Daisy. Me voy a ir ahorita contigo, María. La perspectiva de la filósofa es importante y tu conclusión lo es aún más. Pues yo quisiera igual agradecer por la oportunidad y decir que coincido con todos los participantes. Me encantó la discusión. Y no sé, quiero tal vez concluir festejando que justo se traten estos temas en la corte y como decimos que el derecho va pasos atrás de la sociedad, como, no sé, me gustaría mencionar que está muy interesante y muy interesante y muy padre poder participar o vivir en un tiempo histórico donde
se ven estas cosas y se dan estas cosas y podemos discutir estos temas y justo creo que está muy bien que nos impresione como la tardanza de resolver estos temas en la Suprema Corte o como en el derecho federal del país. Eh, Porque pues significa que todos estamos en una sintonía en la que esto ya nos parece arcaico y que nos estamos dando cuenta colectivamente que pues está bien raro y que no está funcionando bien y que a nadie le funciona y a las mujeres nos está yendo bien mal bajo este esquema. Entonces, no sé, evidentemente hay muchísimo trabajo por hacer y muchas aristas desde donde hacer el trabajo, pero eh, pues qué bien que justo se esté haciendo el trabajo y que estemos viendo resultados poco a poco y acotados, pero estamos viendo. Muchas gracias, María. Em, Nos vamos contigo, Fabiola, para que nos puedas aportar también tu conclusión, por favor. Claro, yo creo que esta resolución, esta discusión que se dio el día de hoy, pero también de la que antecede eh, con la resolución de la Suprema Corte, creo que es un referente de que sí puede haber desde la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, es el primer paso para el acceso a la justicia de las mujeres, de lo que históricamente se les ha ido negando, de lo que históricamente ha sido un retroceso. Creo que esto es un primer paso de acceso a la justicia. Quizá, aunque la propia sentencia no lo plantea de esta forma, pero es un nuevo referente de lo que se puede tener y que es una invitación para que los diversos contextos locales puedan ampliar su perspectiva, ampliar sus sentencias para el reconocimiento de que hombres y mujeres estamos en diferentes niveles, en diferentes contextos, y que esto dentro del matrimonio es un ejemplo claro donde más se ven estas desigualdades a partir de las construcciones sociales de los mismos. Yo creo que coincido con el resto de mis compañeras y mis compañeros de esta discusión. El acceso, el derecho y otras ciencias sociales y humanidades también estamos ahí discutiendo, y el derecho debe acercarse también hacia estas nuevas tendencias que responden al momento histórico coyuntural en el que nos encontramos. Perfecto, muchas gracias, Fabiola. Alejandro, la conclusión de las conclusiones. Me gustaría que elaboraras y que nos dieras tu conclusión final de todo este programa, por favor. Claro que sí. Pues, bueno, en general creo que es una sentencia interesante, sobre todo por el procedimiento jurídico que se siguió hasta que llegó a la Suprema Corte. Pienso mucho en cómo la mujer tuvo que promover 3 amparos directos, ¿no? 3 juicios de amparos directos, lo desgastante que eso pudo ser, y también como hacer el análisis de, es una mujer que de alguna manera está viviendo una violencia económica y aún así tuvo esta posibilidad de llegar a esas instancias judiciales a través de 3 amparos y todo eso, el recurso de revisión y que llegó a la Suprema Corte, es decir, seguir todo este trámite, pero pensar en qué tan accesibles son esas figuras y esos caminos para mujeres que hay en otros tipos de contextos, otras violencias adicionales a la económica. Creo que esa es en general una reflexión que siempre tengo después de leer una sentencia de la Suprema Corte, la cuestión de, pues en términos reales, quiénes son quienes verdaderamente tienen acceso a estas distintas figuras, estos distintos procedimientos. Por otro lado, igual concluyo pensando mucho en la importancia de seguir dignificando y reconociendo y retribuyendo el trabajo doméstico, que es bien importante, que históricamente se ha relegado a que las mujeres sean quienes lo desempeñan por falsas características que también se han adjudicado, ¿no? De que es la cuidadora, de que es la que va a cuidar de toda la familia, de la casa, de la limpieza, de todo ello. Se le atribuyen esas funciones y pues todos los impactos que esto tiene sobre el desarrollo libre de la personalidad, sobre el trabajo, sobre la propiedad,
todas esas cuestiones que al final también nos hacen personas y personas que tenemos derechos y gozamos de derechos. Entonces, pues es una sentencia que si bien pareciera que está resolviendo un asunto en específico, que es el de esta pareja, pues de hecho está tocando temas de fondo bien importantes, bien profundos, donde si bien la perspectiva de género es algo que está y tendría que estar atravesado de manera profunda, no es lo único, ¿no? También platicamos un poco que está la cuestión de la edad, la cuestión cultural de lo que se espera de distintas personas, y entonces creo que retrata también muy bien cómo la realidad es muy compleja, es multidimensional, y los obstáculos y los retos que eso supone para el derecho al momento de querer impartir justicia, tomar decisiones, resolver conflictos, ¿no? Entonces, yo soy igual muy contento con el diálogo que se dio en este programa y agradezco la oportunidad de estar aquí también. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a todos y a todas. Excelentes participaciones. Me quedo muy contenta con las aportaciones que se pusieron hoy sobre la mesa y creo que es un tema muy valioso que creo que como sociedad debemos de tomar en cuenta y valorar. Entonces, pues gracias a todos y a todos, insisto, y a todos los que nos están viendo desde casa, también les agradezco mucho. Esto fue una emisión más del Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Samantha Tafich y no dejen de ver nuestros programas. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.